Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de aritmética con su profesor Francisco. El día de hoy desarrollaremos el tema número 1 del segundo trimestre que se titula fracciones. Antes de iniciar, recordar las indicaciones, debes observar el video tutorial de la clase, desarrollar los ejercicios según las explicaciones del video tutorial y una vez terminado tu trabajo enviarlo al correo corporativo. Bien, antes de iniciar vamos a observar esta figura y vamos a responder brevemente las siguientes preguntas que te voy a realizar. La primera pregunta es: ¿cuántos pasteles o cuántos queques o cuántas tortas vemos ahí en esa imagen? Es correcto, vemos un queque, una sola torta vemos allí. Muy bien. La siguiente pregunta: ¿en cuántos trozos se está cortando el queque? Bien, si nosotros observamos, a medida que hacen los cortes, veremos que hay 8 trozos. Sigue siendo un solo pastel, sigue siendo un solo queque, pero lo hemos cortado en 8 trozos. La siguiente pregunta es: si tomas un trozo, ¿cuántos trozos quedan? Sencillo, ¿verdad? Habían 8 trozos y me como uno, pues quedan 7 trozos. Ahora bien, ¿qué podemos decir del tamaño de los trozos que vemos en la imagen? ¿Son distintos o son aproximadamente iguales? Si observamos, veremos que los trozos son muy parecidos en tamaño. Bien, esto es lo que nos va a llevar al concepto de lo que son las fracciones. Entonces, una fracción, como acabamos de ver en la imagen anterior, es un número que se obtiene de dividir un todo. El todo ya no es un queque, sino un número, en partes iguales. Una fracción se escribe matemáticamente con números que están escritos uno sobre el otro y que se hayan separados entre sí por una línea que llamamos raya de fracción o raya fraccionaria. El número de abajo se le llama denominador, representa las cantidades de partes en las que se ha dividido el todo. Recordemos el ejemplo del queque, cortamos el queque en 8 partes. Y el número de arriba o el numerador representa las partes que tomaremos. Recuerda que te pregunté cuántos trozos quedaban del queque. Si tomabas un trozo, me decías que quedaban 7 trozos. Entonces podemos observar en este ejemplo que tenemos acá con otra fracción, donde tenemos el numerador en la parte de arriba, que es el número 1, el denominador en la parte de abajo, que es el número 3. También podemos observar la raya de fracción o línea fraccionaria. Bien, continuamos. Ahora, las fracciones, al igual que los números, pues necesitamos leerlos, debemos leerlos correctamente. Para leer correctamente una fracción debemos seguir las siguientes normas. El número de arriba, también llamado numerador, lo vamos a leer tal cual es. ¿Qué significa esto? Bueno, si aparece 1, decimos 1. Si aparece 2, decimos 2. Si aparece el número 3, lo leemos como 3 y así sucesivamente. No hay diferencia. Sin embargo, en el denominador sí hay una pequeña diferencia que debemos cuidar. Esa diferencia es la que tenemos reflejada en este apartado A, B y C. Y lo vamos a leer rápidamente. Si el denominador es 2, es decir, si en la parte de abajo de la línea de fracción aparece el número 2, pues lo vamos a leer como medios. Si en la parte de abajo aparece el 3, lo leemos como tercios. Si en la parte de abajo aparece el 4, lo leemos como cuartos. Si aparece el 5, lo leemos como quintos. Si aparece el 6, lo leemos como sextos. Si aparece el 7, lo leemos como séptimos. Si aparece el 8 lo leemos como octavos y si aparece el 9 lo leemos como novenos. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando aparece el 10? Se lee como décimos, pero si aparece el 100 se lee como centésimos. Si aparece el 1000 se leerá como milésimos. Y así sucesivamente. Ahora bien, en última instancia, cuando el denominador es mayor que el número 10, no necesariamente 100, sino que podría ser, por ejemplo, el número 11, el número 12, el número 13, podría ser el número 21, podría ser el número 22, podría ser el número 23, o podría ser el número 56, el 57 o el 58,
etcétera, vamos a leer el número tal cual es, pero le vamos a agregar la terminación avos. Es decir, lo vamos a leer el número como es, por ejemplo, 58. Si fuese el número 58 un número en el denominador, el 58 sería 58 avos. Es lo que le estoy agregando acá, ¿eh? No perdamos de vista eso porque ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Bien, continuamos. Entonces, continuando con la explicación, veremos acá, por ejemplo, tengo aquí varias fracciones. Tenemos varias fracciones aquí para escribir cómo deben ser leídas. Bien, tenemos 3 fracciones acá y otras 3 fracciones acá. Vamos a ver cómo deben ser leídas. Vamos a escribir cómo se leen cada una. Entonces en la primera tengo el 8 arriba y el 12 abajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer? 8 doceavos. Recordemos que el número de arriba se lee tal cual es y el de abajo, si es mayor que 10, le agregamos la terminación o el sufijo. Recordemos de las clases de ras verbal. Este sufijo acá lo vamos a agregar avos porque aquí tenemos un 12. Entonces leemos 8 doceavos. Seguimos con la siguiente fracción. Aquí tenemos en la parte de arriba el 6, leemos 6, y en la parte de abajo tenemos un 10 que leemos décimos. Bien, recordemos lo que acabamos de ver en la tablita anterior. Este número 10 se lee como décimos. Continuamos ahora con la siguiente fracción. Vemos que tenemos en la parte de arriba el número 1, el cual se lee ¿ok? Y en la parte inferior aparece el 3 que se lee como tercio, es decir, un tercio. Bien, seguimos con la siguiente fracción. Tenemos en la parte de arriba el número 2, en la parte de abajo el 4 que se lee cuartos, por lo tanto la fracción se lee como 2 cuartos. Bien, seguimos con la siguiente fracción. En la parte de arriba tenemos el 7, se lee 7 tal cual. Y el de la parte de abajo tenemos un 9, el cual debemos leer como novenos. Entonces la fracción se lee 7 novenos. La última fracción que tenemos acá tiene el número 5 como numerador, es decir, en la parte de arriba tenemos el número 5 y se lee 5 tal cual. Mientras que en la parte de abajo tenemos 100 que se lee centésimos. Bien, entonces la fracción sería 5 centésimos. Bien, continuamos entonces. Las fracciones las podemos dividir en dos tipos. Podemos hablar de las fracciones propias y de las fracciones impropias. Son dos tipos de fracción, cada una con una cualidad. ¿Cuáles son esas cualidades de las fracciones o de los tipos de fracciones? Bueno, en el caso de las fracciones propias, son aquellas donde el numerador siempre es menor que su denominador. Es decir, el número de arriba es más pequeño que el número de abajo. Como estamos viendo acá en este ejemplo, tenemos en la primera fracción 3 cuartos. El numerador es más pequeño que el denominador. En esta que se lee como 5 octavos, el numerador es más pequeño que el denominador. Igual con esta que se lee 1 medio, el 1 es más pequeño que el 2. Y la última 7 décimos, vemos que el 7 es más pequeño que el 10. Bien, ahora, en el caso de las fracciones impropias, en una fracción impropia, su numerador es mayor que su denominador. ¿Ok? Es decir, es al revés de las fracciones propias. Entonces vemos acá, por ejemplo, este 5 arriba en numerador y el denominador 3. Ya sabemos que esto se lee como 5 tercios. Este 9 es mayor que el 7 que es el denominador y esta fracción se lee como 9 séptimos. Tenemos luego esta otra fracción, el 6 como numerador, el 5 como denominador, serían 6 quintos. Y finalmente esta última fracción donde el numerador es 5 y el denominador es 4 se lee 5 cuartos. Bien, seguimos con las mismas reglas para leer la fracción. Recordemos entonces, las fracciones propias tienen un numerador es menor que el denominador y las fracciones impropias su numerador es mayor que el denominador, que no se nos olvide eso. Ahora bien,
nosotros podemos representar de manera gráfica a través de dibujos cualquier fracción, sea propia o sea impropia. Entonces, en el caso de las fracciones propias es muy sencillo. De frente, si yo quiero representar la fracción 3 cuartos que tenemos acá, 3 cuartos, ¿qué me está diciendo esto? Recordemos el ejemplo del queque que vimos al inicio de la clase. El denominador me dice cuántos trozos voy a cortar. 4 trozos. Y el numerador me está diciendo cuántos de esos trozos voy a tomar. ¿Cuántos voy a tomar? 3. Por esa razón vemos que acá en este círculo que hemos repartido en 4 trozos iguales, también debemos recordar que esos trozos deben ser iguales. De esos 4 trozos voy a tomar solo 3. Tomaré 1, 2 y 3. Entonces aquí tengo lo que me ha dicho la fracción. De 4 trozos tomaré 3. Eso es lo que tengo representado acá. Bien, ahora seguimos con la siguiente fracción. La siguiente fracción vemos que es 5 octavos. ¿Qué me indica el 8? Recordemos el ejemplo del queque. Me indica que debo cortar o repartir 8 trozos. Entonces, si observamos el dibujo, vemos acá un cuadrado, el cual ha sido cortado en 8 trozos que son iguales. Entonces recordemos el ejemplo del queque. Tengo 8 trozos. De esos 8 trozos voy a tomar 5. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. De los 8 trozos en total he tomado 5, que son los que me indica el numerador. Muy bien. Ahora continuamos con las fracciones impropias. Para poder hacer la representación gráfica de las fracciones impropias, debemos hacer primero un pequeño cálculo haciendo una división. En esa división lo que vamos a hacer es, como dije hace un momento, dividir. Vamos a dividir el numerador entre el denominador. Y profesor, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque las fracciones, además de que son una forma de representar un todo en porciones, también las fracciones son una división. Es una división que no hemos realizado, ¿ok? Es una división indicada, ¿ok? Entonces, como la fracción es también una división indicada, yo voy a dividir. ¿Qué voy a dividir? Vamos a dividir, para empezar, 5 entre 3. Esta fracción 5 tercios, lo que me está indicando es que hay una división de 5 entre 3. Y bueno, si vemos acá rápidamente, 5 entre 3, ¿cuánto es su cociente? Sería A1, ¿verdad? Entonces, siendo A1 su cociente, tenemos que 3 por 1 son 3 al 5. ¿Cuánto me falta para llegar al 5? Me faltan 2. Entonces acá debemos estar atentos a lo siguiente. Este cociente me está diciendo acá que yo tengo un entero. ¿Un entero qué significa? Bien, que tengo una torta o un queque que está picado en 3 porciones y he tomado sus 3 porciones. ¿Cómo es eso, maestro? Ya lo vamos a ver. Si vemos acá la representación gráfica, este 1 que está acá me está indicando un entero. ¿Y cómo voy a representar yo ese entero? Bueno, ya sabemos que estamos cortando en trozos de 3. Entonces este 1 sería 3 trozos juntos. Es decir, 3 trozos juntos me hacen este 1. Y luego debemos observar que me queda este resto, que es 2. Este resto, que es 2, me dice que debo colocar otros 3, como los tengo acá, otros 3 trozos, de los cuales solo voy a tomar 2. Bien, ¿eso qué significa? Significa que voy a escribir 1, como dije hace un momento, 1, lo acabo de colocar acá y lo tengo acá representado y corresponde a estos 3 juntos, porque recordemos que
estamos trozando o repartiendo en grupos de 3. Entonces ese 1 es 3 trozos juntos. Y a ese señor le estoy adicionando otros 3 trozos, que son los que tengo representados acá. Otros 3 trozos de los cuales solo voy a tomar 2. ¿Por qué? Porque me quedan 2 por tomar de 3 trozos adicionales que estoy agregando. Por lo tanto, tengo acá esta otra fracción que es 2 tercios. Entonces, ¿qué significa esto, profesor? Bueno, significa que mi fracción impropia, que era 5 tercios, en realidad, para representarla gráficamente, necesito 3 trozos tomados juntos para que me hagan 1 y otros 3 trozos de los cuales solo voy a tomar 2. Por eso vemos este acá. Bien, ahora lo vamos a ver de nuevo con la siguiente fracción. La siguiente fracción que tengo es 9 séptimos, y al igual que en el caso que acabamos de ver, es una división indicada 9 entre 7. Voy a hacer mi división y ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que al dividir 9 entre 7, el cociente es 1, 7 por 1 es 7, al 9 me faltarían 2. Entonces, maestro, ¿qué estoy viendo acá? Estamos viendo entonces nuevamente que yo tengo un 1 aquí, tenemos un 1, observémoslo bien, y tenemos además de eso el 2 y el 7, como en el caso de la fracción anterior. Entonces vamos a ver cómo queda eso representado gráficamente, profesor. Bueno, igual que en el caso anterior, este 1 me dice que debo tomar 7 partes juntas. Eso es lo que me está diciendo. Debo tomar 7 trozos iguales juntos para hacer este 1 que tenemos acá. Bien, y además de eso, ¿qué vamos a ver? Que tenemos este 2, que es el resto, y nuevamente acá nuestro divisor. Entonces, ¿qué me está diciendo esto, profesor? Que debo hacer otro grupo de 7. Voy a hacer otro grupo de 7, pero de este grupo de 7 solo voy a tomar 2. ¿Estamos observando? Entonces aquí tenemos que para esta fracción impropia de 9 séptimos que tenemos acá, su representación gráfica ya la tenemos hecha acá en 2 grupos de 7, donde uno de esos grupos tomo todos los 7 juntos, bien, y luego tengo el otro grupo de 7 donde solo voy a tomar 2, que son los que me están indicando a mí este residuo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo escribimos ahora esa fracción impropia? Bueno, igual que en el caso anterior, tenemos acá 1, que ya lo hemos representado con el grupo de 7 tomado de 7 trozos y los tomé todos juntos. Ese 1 lo pongo acá. Y luego, esta fracción que me va a quedar indicada es la de 2 entre 7, es decir, 2 sobre 7, o lo que es lo mismo, 2 séptimos. Entonces tenemos acá la fracción 1 y 2 séptimos, que es una fracción, o viene de desarrollarse la fracción impropia. Luego más adelante vamos a ahondar un poco en este tema de las fracciones impropias. Aquí esto se va a leer como 1 y 2 tercios, y este le vamos a leer como 1 y 2 séptimos. ¿Ok? ¿Se entiende lo que acabo de decir? De todas maneras, puedes volver a colocar el video si es que tienes alguna duda. Muy bien. Más adelante veremos que a estos números se les conoce también, a estos números que acabamos de escribir acá, se le conoce como números mixtos. Bien, pero ese tema lo vamos a desarrollar en las siguientes clases. Estos serían los números mixtos. Bien, números mixtos. Entonces ahora continuamos. Bien,
Con esta explicación ahora vamos a ir al libro a trabajar las páginas que tengo acá indicadas. La página del libro, la página 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Estos ejercicios los podemos trabajar durante la semana. No hace falta que los hagas todos el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque son ejercicios que son bastante parecidos. A pesar de que son muchos ejercicios, son muy parecidos uno entre otro. Y como hay que resolver el contenido del libro, también debemos avanzar en el libro, pues hay que tratar de resolverlos todos. Entonces, lo interesante acá es que hagas los ejercicios durante la semana, poco a poco. ¿Por qué? Porque la próxima semana, en el icono de ejercicios, voy a dejar un grupo de 3 ejercicios para que tú resuelvas, para que tú respondas. Bien, esos 3 ejercicios van a estar disponibles la próxima clase, entiéndase bien, la próxima clase, no el día de hoy, y estarán disponibles para resolver durante todo el día. Muy bien, entonces lean bien las indicaciones, observen que estoy dejando indicado acá en el documento cuáles son las páginas del libro que vas a trabajar, y para la próxima clase vamos a procurar los ejercicios que no podamos responder, pues podemos programar un Zoom para aclarar las dudas, ¿sí? Entonces, hasta aquí la clase de hoy, espero que haya sido de tu agrado. Cualquier duda puedes llamarme por teléfono. Nos vemos en una próxima oportunidad. Mil bendiciones.